El aire marino traía consigo un hedor a carne chamuscada y hierro oxidado. Sobre la densa bruma matinal del río Nilo, emergieron como fantasmas decenas de navíos de oscuras velas negras, sus proas decoradas con cabezas de animales que parecían rugir a los egipcios aterrorizados que observaban desde la orilla. Cientos de guerreros de aspecto extraño, algunos con cascos cornudos que proyectaban sombras demoníacas, otros con tocados de plumas que se mecían al viento como serpientes sobrenaturales. Blandían espadas largas que reflejaban la luz del sol naciente. Sus ojos, impregnados por la sed de sangre y el hambre de conquista, escudriñaban la costa egipcia. Un guerrero Sherden, con su característico casco de cuernos curvados y el disco solar en medio, sonrió mostrando sus dientes manchados, mientras sostenía en alto una bolsa goteante. La abrió lentamente. Decenas de manos humanas, cercenadas, cayeron sobre la cubierta de su embarcación con un sonido húmedo y visceral, trofeos de sus víctimas anteriores. El olor a podredumbre inundó el barco mientras sus compañeros rugían en un idioma ininteligible para los egipcios que los observaban con horror. «Los dioses han caído», murmuró a su compañero en un dialecto desconocido, «y nosotros somos la tormenta que barrerá este mundo moribundo». Detrás de ellos, sobre el horizonte, densas columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo. Donde alguna vez estuvieron las orgullosas ciudades de Ugarit, Hattusa y Micenas, ahora solo quedaban ruinas humeantes. Los templos ardían, los palacios se derrumbaban, los dioses guardaban silencio, y estos hombres, estos pueblos del mar, como los llamaría el faraón Ramsés III en sus inscripciones, eran solo la punta de lanza de un cataclismo que estaba borrando del mapa a las grandes civilizaciones que habían dominado el mundo durante siglos. El mundo que conocemos, nuestras ciudades, nuestras tecnologías, nuestras instituciones, parece un monumento a la permanencia humana. Nos convencemos de que las grandes civilizaciones son eternas, que los poderes que gobiernan nuestras vidas son inquebrantables, pero la historia nos muestra una y otra vez que los imperios más poderosos pueden desvanecerse como la niebla matinal ante el sol. Lo que acabas de presenciar es la llegada de los misteriosos pueblos del mar a las costas de Egipto alrededor del año 1177 a.C., el punto culminante de uno de los colapsos más devastadores y enigmáticos de la historia humana, el fin de la Edad del Bronce tardía. Durante más de 500 años, el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo habían florecido bajo un sistema interconectado de reinos e imperios. Egipto, con sus faraones semidivinos y sus monumentales construcciones, extendía su influencia desde Nubia hasta el Levante. El imperio hitita dominaba Anatolia y partes de Siria actual, gobernado desde su espléndida capital Hattusa. Los palacios micénicos de Grecia, construidos sobre las leyendas de héroes como Agamenón, controlaban el Egeo. El reino de Ugarit en la costa siria servía como nexo comercial, mientras que las ciudades-estado cananeas prosperaban en lo que hoy conocemos como Israel, Palestina y Líbano. Estas civilizaciones no eran simplemente vecinos, estaban intrincadamente conectadas por lazos comerciales, diplomáticos y culturales. Las cartas de Amarna nos revelan la correspondencia entre los grandes reyes de la época, tratándose como hermanos e intercambiando regalos suntuosos: oro egipcio, estaño de Afganistán, ámbar del Báltico, lapislázuli de Mesopotamia. Era una red global antes de que existiera el concepto de globalización. Y sin embargo, en menos de 50 años, entre el 1200 y el 1150 a.C., este sofisticado sistema colapsó catastróficamente. Hattusa fue incendiada y abandonada para siempre.
Micenas y Tirinto fueron destruidas. Ugarit quedó reducida a cenizas tan rápidamente que no hubo tiempo de evacuar sus archivos y tesoros. El comercio internacional se detuvo. La escritura desapareció en muchas regiones. Egipto sobrevivió, pero quedó gravemente debilitado, retirándose a sus fronteras tradicionales. ¿Qué apocalipsis pudo borrar del mapa a tantas civilizaciones avanzadas en tan poco tiempo? ¿Quiénes eran estos pueblos del mar que aparecen en las fuentes egipcias como los ejecutores del fin de una era? ¿Fueron invasores externos o consecuencia de un sistema ya roto por dentro? ¿Y por qué este colapso ocurrido hace más de 3000 años debería importarnos hoy? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a través de terremotos devastadores, sequías prolongadas, revoluciones sociales, innovaciones militares disruptivas y movimientos de población masivos. Nos obligarán a examinar cómo un sistema aparentemente invencible puede contener las semillas de su propia destrucción, y quizás nos harán reflexionar sobre la fragilidad de nuestro propio mundo hiperconectado. Bienvenidos al cataclismo que transformó el mundo antiguo. Bienvenidos al año en que la civilización se derrumbó. Fin de una era. El arqueólogo e historiador Eric H. Klein lo describe como una tormenta perfecta. En algún momento alrededor del siglo XII a.C., el mundo experimentó lo que los especialistas llaman el colapso de la Edad del Bronce tardío, posiblemente la ruptura social más devastadora en la historia humana hasta ese momento. No fue simplemente una recesión económica o un cambio de régimen político. Fue la desintegración total de un sistema mundial que había funcionado durante siglos. Imagínate despertar una mañana y descubrir que las grandes ciudades que conoces, Nueva York, Londres, Tokio, han sido incendiadas. Los sistemas de comunicación han caído, los gobiernos han colapsado, el comercio internacional ha cesado, la escritura comienza a olvidarse. Esa fue la magnitud del cataclismo para quienes lo vivieron. Durante casi 500 años, el Mediterráneo oriental había sido el escenario de una intrincada danza de poder entre grandes imperios. Egipto, bajo las dinastías 18 y 19. El imperio hitita en Anatolia, los reinos micénicos en Grecia, Ugarit en la costa siria, y numerosos estados vasallos en Canaán y Chipre. No eran simplemente entidades políticas aisladas. Formaban un sistema interconectado tan complejo como frágil. Los archivos reales de Amarna en Egipto nos revelan la existencia de una hermandad de reyes. El faraón se dirigía a sus homólogos de Hatti, Babilonia o Mitanni como hermano, intercambiando regalos suntuosos, princesas para matrimonios diplomáticos y tratados comerciales. El rey de Al-Ashía, Chipre, enviaba cobre, el hitita mandaba hierro ceremonial, Egipto compartía su oro y su grano. Desde el ámbar del Báltico hasta el lapislázuli de Afganistán, desde el marfil africano hasta el estaño de las lejanas islas británicas, las rutas comerciales conectaban puntos distantes del mundo conocido. Esta red comercial requería estabilidad. Un mercante que zarpara de Ugarit con un cargamento de telas púrpuras necesitaba saber que encontraría un puerto seguro en Micenas, que su mercancía sería valorada y que las reglas del intercambio serían respetadas. Esta certeza permitía la especialización. Regiones enteras podían dedicarse a producir determinados bienes, confiando en el comercio para obtener lo que no producían localmente. Pero si un eslabón de esta cadena se rompía, todo el sistema podía tambalearse, y eso es exactamente lo que ocurrió. Los primeros indicios de problemas aparecen alrededor del 1250 a.C. Las tablillas de arcilla de Ugarit mencionan escasez de grano y solicitudes urgentes a Egipto.
Envía todo el grano que puedas, pues somos muchos los que moriremos de hambre, dice una carta desesperada. No era una exageración. Estudios paleoclimáticos recientes han confirmado que la región sufrió lo que los científicos denominan un mega-event, un período de sequía sin precedentes que duró décadas. Los anillos de los árboles, los núcleos de sedimentos marinos y los depósitos de polen muestran una caída drástica en las precipitaciones entre el 1200 y el 1150 a.C. La lluvia disminuyó hasta un 30% en algunas regiones, convirtiendo fértiles campos en tierra yerma. Imagina el impacto: cosechas fallidas durante 5, 10, 15 años consecutivos. Las reservas de grano se agotan, el hambre se extiende, la gente abandona las zonas rurales y se hacina en ciudades que no pueden alimentarlas. Pero la naturaleza no había terminado de azotar a estas civilizaciones. La sismología ha demostrado que el siglo XII a.C. fue una época de terremotos devastadores en toda la región del Egeo, Anatolia, Siria y el Levante. Los arqueólogos han encontrado evidencias claras: paredes inclinadas en el mismo ángulo y dirección, patrones de destrucción consistentes con sacudidas sísmicas e incluso esqueletos aplastados bajo escombros. En Troya, nivel Zeta, las excavaciones muestran que la ciudad sufrió un terremoto masivo justo antes de ser incendiada. En Micenas y Tirinto, las imponentes murallas ciclópeas, construidas con bloques de piedra tan enormes que las generaciones posteriores creyeron obra de gigantes mitológicos, muestran grietas y desplazamientos típicos de daños sísmicos. Un terremoto aislado no habría sido catastrófico para estas sociedades resilientes, pero una serie de terremotos en sucesión rápida, combinados con la sequía persistente, habrían sobrepasado su capacidad de recuperación. Imagina reconstruir tu ciudad después de un terremoto, solo para que otro la golpee años después, mientras tus reservas de alimentos disminuyen y tu población está debilitada por la hambruna. Y aquí entra otro factor crítico: la interrupción del comercio de estaño. El bronce, la aleación que da nombre a esta era, se compone aproximadamente de 90% de cobre y 10% de estaño. Mientras que el cobre era relativamente abundante, el estaño era escaso y debía transportarse desde yacimientos lejanos, principalmente en Afganistán, a unos 3.000 kilómetros de distancia. La ruta del estaño era la columna vertebral de la economía de la Edad del Bronce. Atravesaba múltiples reinos, montañas traicioneras y desiertos hostiles. Si esta ruta se interrumpía, ya fuera por conflictos, desastres naturales o el simple colapso de reinos intermediarios, la producción de bronce se paralizaba. Sin bronce no había armas para los ejércitos, herramientas para los artesanos, ni prestigiosos regalos diplomáticos para los reyes. Las excavaciones arqueológicas muestran que hacia el final de este periodo, los herreros reciclaban desesperadamente objetos de bronce rotos y usados, algo inusual en épocas de prosperidad. En el pecio de Uluburún, un barco mercante naufragado frente a la costa turca alrededor del 1300 a.C., se encontraron lingotes de cobre y estaño suficientes para fabricar 10 toneladas de bronce, evidencia del volumen masivo de este comercio. Décadas después, ese flujo se había reducido a un goteo. En medio de estas crisis superpuestas, ocurrió algo revolucionario. El hierro, un metal conocido pero poco utilizado debido a su alto punto de fusión, 1538 LDC, comparado con los 1085 LDC del cobre, comenzó a reemplazar al bronce. A diferencia del estaño, el mineral de hierro estaba disponible prácticamente en todas partes. Su metalurgia era más difícil, pero ante la escasez de bronce se convirtió
en una necesidad. Este cambio tecnológico fue más que una simple sustitución de materiales. Representó una democratización del poder. El control del bronce había sido un monopolio de las élites palaciales que podían financiar el comercio de larga distancia del estaño. El hierro, en cambio, estaba al alcance de comunidades locales, lo que permitió el surgimiento de nuevas élites y redistribuyó el poder militar. Imagina un mundo donde de repente cualquiera puede fabricar armas tan efectivas como las que antes solo poseían los ejércitos reales. Las implicaciones fueron revolucionarias y desestabilizadoras. La arqueología nos muestra que, en este contexto de crisis climática, desastres naturales y cambio tecnológico, las sociedades comenzaron a fracturarse desde dentro. En Pilos, Grecia, las tablillas en lineal B registran una movilización desesperada para defender la costa contra una amenaza no especificada. En Hattusa, la magnífica capital hitita, los archivos reales simplemente se interrumpen, como si el sistema administrativo hubiera colapsado de un día para otro. Las excavaciones revelan que muchas ciudades no solo fueron atacadas desde fuera, sino que muestran signos de conflicto interno, estatuas reales derribadas, palacios incendiados selectivamente mientras las viviendas comunes quedaban intactas. En algunos sitios, como Hazor en Israel, los arqueólogos han encontrado estatuas de deidades y monarcas cuidadosamente destruidas, con las caras martilladas en un claro acto de iconoclasia y rebelión contra el orden establecido. Es posible que poblaciones hambrientas del campo se levantaran contra élites urbanas que acaparaban recursos. Quizás grupos marginados vieron en el hierro una oportunidad para desafiar el orden establecido. O tal vez, como sugieren algunos investigadores, los tremendos costos de mantener ejércitos, burocracias y palacios en tiempos de escasez llevaron a los reinos a una implosión económica. Lo que es indudable es que estas civilizaciones no fueron destruidas únicamente por invasores externos. Las semillas de su caída ya estaban plantadas en sus propias estructuras sociales, económicas y ambientales. La sequía, los terremotos, las innovaciones tecnológicas y las tensiones sociales crearon una tormenta perfecta que ningún sistema político de la época podía sobrevivir. Y en este mundo fracturado, hambriento y debilitado, aparecieron los que serían conocidos como los pueblos del mar. Barcos negros. La primera advertencia llegó en forma de rumores inquietantes. Los comerciantes de Ugarit, la próspera ciudad portuaria de la costa siria, regresaban con historias perturbadoras. Flotas de barcos desconocidos atacando asentamientos. Costeros, ciudades incendiadas en Chipre, refugiados huyendo hacia el interior. Hacia el 1200 a.C., estos rumores se habían convertido en una amenaza existencial. Una tablilla de arcilla excavada en Ugarit, escrita apresuradamente por un oficial desesperado, nos da una idea de la magnitud del peligro. «A mi señor, dile, tu sirviente Idiquila se postra a tus pies. Los barcos enemigos han llegado, han prendido fuego a mis ciudades y han hecho maldades en mi país. ¿No sabe mi señor que todas nuestras tropas están estacionadas en Hati y todos nuestros barcos están en Luca? No han regresado todavía, así que el país está abandonado a su suerte. Que mi señor lo sepa. Esta carta nunca fue enviada». Los arqueólogos la encontraron en un horno, aparentemente preparada para ser cocida y enviada, pero el mensajero nunca tuvo oportunidad de entregarla. Ugarit fue destruida tan rápidamente que sus archivos quedaron abandonados, sus calles llenas de puntas de flecha de bronce de diseño desconocido, sus edificios reducidos a cenizas. Mientras el sistema de reinos de la Edad del Bronce se desmoronaba, una nueva amenaza emergía desde el mar.
En el quinto año del reinado del faraón Merneptah, alrededor del 1207 a.C., las fuentes egipcias mencionan un ataque coordinado de libios, junto con 5 grupos marítimos, los Shekelesh, Sherden, Ekwesh, Luka y Teresh. Pero fue durante Tinsenbes, el reinado de Ramsés III, hacia el 1177 a.C., cuando la amenaza alcanzó su apogeo. Los relieves monumentales de su templo funerario en Medinet Habu representan una escena apocalíptica. Velas negras avistadas frente a la costa egipcia, una flota de elegantes barcos de guerra navegando por las vías fluviales del Nilo. Era la segunda gran invasión en 3 décadas y posiblemente la última resistencia organizada contra el colapso que ya había devorado al resto del mundo conocido. Los relieves de Medinet Habu son nuestra ventana más detallada a estos misteriosos invasores, y lo que muestran es fascinante. Estos no eran un pueblo homogéneo, sino una confederación de diferentes grupos con vestimentas y armamentos distintivos. Algunos lucían cascos con cuernos curvos y un disco en el centro. Otros llevaban una especie de corona de plumas. Algunos iban sin camisa, mientras otros vestían elaboradas corazas. Sus barcos tenían proas decoradas con cabezas de aves acuáticas, un diseño desconocido en Egipto. Lo más revelador eran sus armas, espadas largas y jabalinas, no las típicas lanzas, que apoyaban a los carros de guerra que habían dominado los campos de batalla durante siglos. Estos guerreros parecían representar una nueva forma de hacer la guerra, infantería móvil y ágiles barcos que podían atacar en lugares inesperados, en lugar de las formaciones ordenadas de carros y arqueros que constituían la columna vertebral de los ejércitos egipcios e hititas. En las inscripciones de Medinet Habu, Ramsés III los nombra, los Peleset, Jeker, Shekelesh, Denyen y Weshesh, tierras unidas que habían formado una confederación. El faraón afirma que antes de enfrentarse a Egipto habían devastado Hatti, Kode, Carchemish y Arzawa en Anatolia y Alashiya, Chipre. Ninguna tierra pudo resistir sus armas, declara la inscripción, refiriéndose a estos pueblos del mar. Hatti, Kode, Carchemish, Arzawa y Alashiya fueron destruidos de un solo golpe. Hay algo particularmente escalofriante en esta descripción de destrucción secuencial, como un incendio forestal que consume una región tras otra. Primero cayeron los hititas en Anatolia central, luego las ciudades costeras del Mediterráneo oriental, hasta que finalmente solo quedaba Egipto. El faraón organizó una estrategia defensiva en 2 frentes. Una batalla terrestre contra los invasores que avanzaban por la costa de Canaán y una trampa naval en el delta del Nilo. Los relieves de Medinet Habu muestran lo que los historiadores consideran la primera batalla naval documentada de la historia. Los egipcios colocaron sus barcos en formación defensiva, bloqueando las bocas del Nilo. Cuando las naves de los pueblos del mar intentaron penetrar, los arqueros egipcios lanzaron una lluvia de flechas desde la orilla y desde sus propias embarcaciones. Las imágenes muestran barcos enemigos volcándose, guerreros cayendo, al agua donde eran fácilmente masacrados o capturados. Un detalle macabro aparece en varios relieves: montículos de manos cortadas. Era práctica común en Egipto cortar las manos derechas de los enemigos caídos para contabilizar las bajas. En Medinet Habu, escribas egipcios aparecen contando sistemáticamente estas extremidades cercenadas, apiladas como grotescos trofeos. Una inscripción menciona 12.535 manos, probablemente una exageración propagandística, pero indicativa de la escala del conflicto. Recientes investigaciones arqueológicas han confirmado la veracidad de esta práctica brutal.
En 2023, un equipo de arqueólogos anunció el descubrimiento de fosas con manos derechas amputadas en el sitio de Avaris, en el delta del Nilo. La primera evidencia física de esta forma de mutilación ritual mencionada en los textos. El relato triunfalista de Ramsés III afirma haber repelido exitosamente la invasión, salvando a Egipto del destino que habían sufrido los hititas y otros reinos. Los abatí, los masacré e hice de sus cuerpos montículos en sus lugares, proclama la inscripción. Les cerré la boca para siempre jamás. Sin embargo, incluso esta victoria fue probablemente pírrica. Aunque Egipto sobrevivió como entidad política, nunca recuperó su influencia imperial en el Levante. De hecho, el mismo Ramsés III enfrentaría una conspiración palaciega y sería asesinado pocos años después, sumiendo a Egipto en un largo período de inestabilidad interna. Y mientras Egipto se tambaleaba pero resistía, el resto del mundo, Mediterráneo oriental, entraba en lo que los historiadores llaman una edad oscura. Las grandes ciudades quedaron abandonadas o reducidas a aldeas insignificantes. La escritura desapareció en muchas regiones. El comercio internacional se contrajo dramáticamente. La sofisticada diplomacia de la Edad del Bronce cedió paso a un mundo más fragmentado, más regional, más pobre en recursos materiales y conexiones culturales. Pero la pregunta persiste. ¿Quiénes eran estos pueblos del mar que aparecen en 1900, el momento exacto del colapso? ¿Fueron la causa principal de la caída de estas civilizaciones o simplemente oportunistas aprovechando un sistema ya en desintegración? ¿Y de dónde vinieron? Mirando al oeste, la identidad de los pueblos del mar ha desconcertado a los historiadores durante casi 2 siglos, desde que Jean-François Champollion descifró por primera vez los jeroglíficos de Medinet Habu en la década de 1820. Las fuentes egipcias los presentan como una amenaza externa, invasores llegados desde algún lugar lejano. Pero la realidad arqueológica sugiere un panorama mucho más complejo. El historiador Robert Drews los ha descrito como la continuación de las incursiones piráticas de la Edad del Bronce, sugiriendo que estos grupos podrían haber sido veteranos, curtidos y mercenarios familiarizados con las riquezas del Mediterráneo oriental, que de repente encontraron una oportunidad en medio del caos generalizado. La arqueología moderna nos ha permitido reconstruir un cuadro más matizado. Las evidencias apuntan a movimientos masivos de población durante este período, posiblemente forzados por la combinación de sequía, inestabilidad política y colapso económico. No fue una simple invasión militar, sino una migración desesperada de personas buscando nuevos lugares para asentarse después de que sus hogares se volvieran inhabitables. Estas migraciones no comenzaron como ataques organizados. Es más probable que empezaran como desplazamientos pequeños y desesperados que escalaron con el tiempo. Imagina familias hambrientas abandonando tierras resecas, uniéndose a otros refugiados, formando grupos cada vez más grandes que, para sobrevivir, se veían obligados a tomar por la fuerza lo que no podían obtener por comercio. Lo más fascinante es que la evidencia sugiere que muchos de estos invasores podrían haber venido del oeste del Mediterráneo, no del este o norte como se pensaba tradicionalmente. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que las migraciones seguían una ruta este-oeste, con poblaciones de Anatolia o los Balcanes empujando hacia el Mediterráneo. Pero los hallazgos recientes han girado nuestra atención hacia Cerdeña, Sicilia e incluso la península ibérica. El Mediterráneo, pese a sus tormentas estacionales, es un mar relativamente predecible, con corrientes y vientos constantes que,
facilitan la navegación. El viaje por mar comenzó mucho antes de la Edad del Bronce. Sabemos que humanos primitivos alcanzaron Chipre hace al menos 10.000 años. Para el 1200 a.C., las tecnologías navales estaban altamente desarrolladas, permitiendo viajes regulares a través de todo el Mediterráneo. El desarrollo de la galera a remos a partir del siglo XIV a.C. revolucionó la guerra naval. Estas embarcaciones ligeras y rápidas, a menudo representadas con cabezas de animales en la proa, proporcionaban una ventaja táctica a culturas que los egipcios y otros poderes tradicionales consideraban bárbaras. Mientras los grandes imperios confiaban en ejércitos terrestres masivos, estos grupos costeros e isleños desarrollaron tácticas navales avanzadas. Esta especialización marítima explica por qué los pueblos del mar fueron tan efectivos contra civilizaciones terrestres. Los grandes reinos de la Edad del Bronce no estaban preparados para defenderse contra ataques anfibios sorpresivos. Sus ciudades estaban fortificadas contra ejércitos tradicionales, sus tropas entrenadas para batallas ordenadas con carros en 1900 lugares preestablecidos, no para repeler asaltos rápidos desde embarcaciones. La evidencia arqueológica respalda la teoría de una implicación occidental. En la isla de Cerdeña, las estatuas monumentales de guerreros de Monte Prama, datadas del siglo IX o VIII a.C., pero representando una tradición anterior, muestran sorprendentes similitudes con las descripciones egipcias de los Sherden. Cascos, con cuernos, escudos redondos y espadas cortas. En Sicilia Oriental, la cerámica muestra una transición abrupta hacia estilos egeos precisamente durante este periodo. Quizás lo más revelador es el pecio de Uluburún, un barco mercante del siglo XIV a.C., encontrado frente a la costa de Anatolia. Entre su cargamento diverso se encontraron armas de estilo italiano, incluyendo una espada y una maza. Esto sugiere que al menos un individuo armado de origen occidental servía en un barco mercante oriental, evidencia temprana de una red mediterránea mucho más interconectada de lo que se pensaba. Es plausible que, en tiempos de crisis, estos marineros experimentados, algunos mercaderes, otros mercenarios, otros exploradores, formaran bandas oportunistas que aprovecharon el colapso de las estructuras políticas para saquear las riquezas acumuladas durante siglos por los imperios de la Edad del Bronce. No debemos imaginar un plan maestro de conquista, sino más bien un efecto dominó de desplazamientos humanos. Un grupo presionado por el hambre o la guerra se mueve a territorio vecino, desplazando a los habitantes originales, quienes a su vez presionan sobre otros territorios. Eventualmente, estas oleadas migratorias alcanzaron las costas del Mediterráneo oriental, chocando con civilizaciones ya debilitadas por múltiples crisis internas. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia humana. Las grandes migraciones germánicas que contribuyeron a la caída de Roma, el movimiento de pueblos de Asia Central, que transformó el mapa político medieval, o incluso los desplazamientos humanos masivos provocados por conflictos modernos. Lo que hace único el caso de los pueblos del mar es que estos movimientos coincidieron con, y probablemente aceleraron, el colapso de todo un sistema internacional. No causaron la caída de la Edad del Bronce por sí solos, pero fueron el golpe de gracia para unas civilizaciones que ya tambaleaban bajo el peso de múltiples crisis. En los relieves de Medinet Habu, Ramsés III los retrata como un enemigo unificado y coordinado, pero esto probablemente refleja la tendencia egipcia a simplificar realidades complejas para propósitos propagandísticos. La evidencia arqueológica sugiere una realidad mucho más fragmentada.
Diversos grupos con orígenes, motivaciones y tácticas diferentes, unidos temporalmente por oportunismo o desesperación, no por una identidad común. Para entender realmente a estos enigmáticos guerreros, debemos examinar más de cerca los diferentes grupos que las fuentes egipcias identifican bajo el paraguas de pueblos del mar. El Sherden. Entre todos los pueblos del mar, los Sherden son quizás los más distintivos y mejor documentados. En los relieves egipcios aparecen representados con un atuendo inconfundible. Cascos con dos cuernos curvados y un disco o bola entre ellos, escudos redondos con un humbo central prominente y espadas largas. Sus barcos, con proas que terminaban en cabezas de animales, eran particularmente temidos por su velocidad y maniobrabilidad. Lo fascinante de los Sherden es que aparecen en las fuentes egipcias mucho antes de los ataques masivos del siglo XII a.C. Ya en 1274 a.C., casi un siglo antes del colapso, encontramos Sherden luchando como mercenarios en el ejército de Ramsés II contra los hititas en la famosa batalla de Kadesh, una inscripción aún más antigua del segundo año del reinado de Ramsés II, alrededor de 1277 a.C. Menciona específicamente a los Sherden como piratas derrotados. Los bravos de su majestad habían salido victoriosamente para devastar las tierras del norte y ejecutaron su misión contra ellos. Los Sherden del mar, que nunca nadie había sabido cómo combatir, vinieron atrevidamente con sus barcos de guerra desde el centro del mar, sin que nadie pudiera resistirlos. Pero los capturó la emboscada preparada por su majestad, quien los aguardaba. Esta inscripción revela algo crucial. Los Sherden ya eran conocidos como piratas marítimos décadas antes del colapso generalizado. Incluso en tiempos de estabilidad, estos guerreros navegaban por el Mediterráneo realizando incursiones oportunistas contra los poderosos reinos de la época. Aún más sorprendente es que, tras ser derrotados, muchos Sherden fueron incorporados al ejército egipcio. Los relieves de Medinet Habu muestran claramente a guerreros Sherden luchando en ambos bandos, algunos con los invasores, otros como parte de la guardia personal de élite del faraón. Las cartas de Amarna, la correspondencia diplomática entre Egipto y otras potencias del siglo XIV a.C., mencionan específicamente a los Sherden del mar como soldados de alquiler que trabajan para un rey cliente egipcio y como parte de una guarnición egipcia en la ciudad de Biblos, en el actual Líbano. Esta relación compleja, enemigos convertidos en mercenarios leales, se mantuvo durante siglos. Mientras algunos Sherden atacaron Egipto durante el reinado de Merneptah en 1207 a.C., otros permanecieron leales a la corona egipcia, formando unidades de élite que protegían al faraón. Los archivos egipcios posteriores muestran que muchos Sherden fueron asentados permanentemente en Egipto, recibiendo tierras y estatus privilegiado. En el papiro Wilbur, un registro administrativo del siglo XII a.C., se mencionan propiedades específicas asignadas a guerreros Sherden en el delta del Nilo. Incluso 300 años después, durante la 20ª dinastía, documentos egipcios siguen mencionando a mercenarios Sherden en servicio activo. Pero ¿de dónde vinieron originalmente estos enigmáticos guerreros marinos? Aquí las evidencias apuntan en una dirección fascinante: la isla de Cerdeña, en el Mediterráneo occidental. La similitud fonética entre Sherden y Cerdeña, fue notada por los primeros egiptólogos, pero durante décadas se consideró una coincidencia. Sin embargo, la evidencia arqueológica ha reforzado esta conexión de manera sorprendente.
Cerdeña albergó durante la Edad del Bronce una civilización sofisticada pero poco comprendida, la cultura nurágica, caracterizada por la construcción de torres colosales llamadas nuraghi, estructuras de piedra que podían alcanzar hasta 20 metros de altura. Más de 7.000 de estas torres siguen en pie hoy en la isla, evidencia de una sociedad altamente organizada con habilidades arquitectónicas avanzadas. En la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, estas estructuras crecieron en número y complejidad, sugiriendo un aumento del militarismo, una respuesta defensiva ante amenazas externas o quizás el surgimiento de una élite guerrera que proyectaría su poder más allá de la isla. Los sardos de la Edad del Bronce eran metalúrgicos excepcionales, produciendo una impresionante variedad de armas y objetos rituales de bronce. Entre los hallazgos más asombrosos están pequeñas estatuillas de bronce, algunas no más grandes que tu mano, que representan con exquisito detalle a guerreros con cascos con cuernos y escudos redondos con protuberancias centrales. La semejanza con las representaciones egipcias de los Sherden es imposible de ignorar. Estas figuras muestran el mismo tipo de armamento, los mismos escudos característicos y, sobre todo, los mismos cascos distintivos con cuernos prominentes. Más impresionantes aún son las monumentales estatuas de Monte Prama, descubiertas en 1200 Cerdeña Occidental. Estos gigantes de piedra, algunas con más de 2 metros de altura, representan guerreros nurágicos con detalles anatómicos precisos. Muchas muestran el mismo tipo de casco con cuernos asociado a los Sherden en los relieves egipcios, aunque datadas del siglo VIII a.C. Se cree que estas estatuas representan una tradición guerrera mucho más antigua. Cerdeña era rica en cobre y plomo, y hay evidencia de minería local de estaño, lo que habría facilitado la producción independiente de bronce. Los hallazgos arqueológicos demuestran vínculos comerciales extensos con el mundo micénico y otras partes del Mediterráneo oriental y occidental. Cerámica nurágica ha sido encontrada en Creta, Sicilia y otros puntos estratégicos de las rutas comerciales mediterráneas. Particularmente relevante es la evidencia de trabajo de hierro temprano en Cerdeña, datado del siglo XIII a.C., precisamente cuando esta nueva tecnología comenzaba a reemplazar al bronce en el Mediterráneo oriental. Junto a la costa sarda se han encontrado anclas de piedra de gran tamaño, evidencia de que estos isleños poseían barcos considerables capaces de travesías marítimas extensas. Una inscripción fenicia del siglo VIII a.C., encontrada en Cerdeña, incluye la palabra Cerdán, posible evidencia lingüística de la conexión entre la isla y los misteriosos Sherden. Historiadores y escritores clásicos posteriores mencionan incursiones de sardos contra Creta precisamente en la misma época en que ocurrían las invasiones de los pueblos del mar, sugiriendo que estas actividades estaban interconectadas. La hipótesis más plausible es que los Sherden fueran originarios de Cerdeña, operando inicialmente como mercenarios y piratas en el Mediterráneo oriental. Cuando el sistema de la Edad del Bronce comenzó a desmoronarse, estos guerreros experimentados pudieron haber visto una oportunidad única. Algunos continuaron sirviendo a Egipto como mercenarios de élite, otros se unieron a la Confederación de Pueblos del Mar en busca de botín y nuevas tierras donde asentarse. Esta identidad dual, piratas temidos y mercenarios valorados, explica su presencia en ambos lados del conflicto en los relieves de 1901. Medinet Habu. Los Sherden no eran simplemente invasores externos, sino actores complejos que habían navegado las aguas del poder mediterráneo durante generaciones antes del colapso final. El Shekelesh,
Entre los grupos mencionados como parte de la confederación que atacó Egipto en 1207 a.C., durante el reinado de Merneptah, aparecen los Shekelesh. En su inscripción triunfal, Merneptah afirma haber matado a 222 guerreros Shekelesh, una cifra específica que sugiere un recuento real de bajas, no una simple exageración propagandística. En las imágenes de Medinet Habu, los Shekelesh aparecen junto a los Teresh, usando tocados de tela, medallones en el pecho y portando lanzas, acompañadas de escudos redondos. Algunos especialistas sugieren que también podrían ser las figuras representadas con cascos con cuernos, faldas de estilo egeo y barbas puntiagudas, aunque la identificación precisa sigue siendo debatida. Los Shekelesh permanecen como uno de Mindusum, los grupos más enigmáticos entre los pueblos del mar, con muy poca información concreta sobre ellos. Sin embargo, una carta hitita encontrada en las ruinas de Ugarit los menciona específicamente, señalando que viven en barcos, lo que confirma su naturaleza marítima y su posible implicación en la destrucción de esa importante ciudad portuaria. Durante décadas, los estudiosos han favorecido un origen siciliano o del sur de Italia para los Shekelesh, basándose principalmente en la similitud fonética entre Shekelesh y Sicilia. Esta hipótesis ha ganado fuerza con hallazgos arqueológicos recientes. En la época del colapso de la Edad del Bronce, Sicilia albergaba una floreciente cultura arqueológica con extensos contactos marítimos. La evidencia material muestra que la isla mantenía vínculos comerciales con el Egeo, Chipre y el Levante. Cerámica micénica y chipriota ha sido encontrada en varios asentamientos sicilianos, demostrando que la isla estaba plenamente integrada en las redes comerciales mediterráneas. Precisamente, durante el período del colapso, la península italiana experimentaba importantes transformaciones culturales. La cultura de los campos de urnas, Urnfield, se expandía desde Europa Central hacia el sur, causando desplazamientos de población que podrían haber tenido un efecto dominó sobre las culturas preexistentes en Italia y sus islas adyacentes. Estas presiones demográficas podrían haber empujado a grupos costeros sicilianos a buscar nuevas oportunidades en el Mediterráneo oriental, ya fuera como mercenarios, piratas o colonos desesperados en busca de nuevas tierras. Un descubrimiento particularmente sugestivo proviene del mencionado Pecio de Uluburún. Entre los objetos recuperados de este barco mercante naufragado en el siglo XIV a.C., frente a la costa de Anatolia, se encontraron una espada y una maza de estilo italiano. Esto podría ser evidencia de al menos un individuo armado de origen occidental sirviendo en un barco mercante oriental, quizás procedente de Sicilia o el sur de Italia. Este hallazgo sugiere una integración temprana de individuos occidentales en las redes comerciales orientales, personas que habrían adquirido conocimientos detallados sobre las rutas marítimas, los puertos y las riquezas del Mediterráneo oriental mucho antes del colapso. Es plausible que, al interrumpirse el comercio regular debido a las crisis superpuestas que afectaron a la región, estos marineros experimentados continuaran navegando, pero ahora tomando por la fuerza lo que antes habían intercambiado pacíficamente. Sin embargo, debemos reconocer que la evidencia directa que vincule definitivamente a los Shekelesh con Sicilia sigue siendo circunstancial. La arqueología nos muestra destrucciones y cambios culturales en el Mediterráneo oriental, pero raramente podemos identificar con certeza a los perpetradores específicos.
El Luca, entre los diversos grupos que conformaban los pueblos del mar, los Luca ocupan una posición única. Son el único grupo cuya ubicación geográfica conocemos con casi total certeza. Los Luca habitaban la región que los griegos posteriormente llamarían Licia, en el extremo suroeste de la península de Anatolia, la actual Turquía. Esta identificación está respaldada por múltiples fuentes hititas y egipcias que mencionan consistentemente a Luca como una región específica al suroeste del imperio hitita. A diferencia de otros pueblos del mar, los Luca no eran recién llegados al escenario histórico del siglo XII a.C., aparecen regularmente en los registros hititas durante los siglos anteriores como un perpetuo dolor de cabeza para los reyes de Hattusa. Eran nominalmente vasallos hititas, pero su lealtad siempre fue dudosa. Una carta desesperada del último rey de Ugarit a su aliado en Chipre, escrita justo antes de la destrucción de la ciudad alrededor del 1180 a.C., menciona que sus guerreros estaban luchando en tierras extranjeras, incluyendo el ejército en Hatti y los barcos estacionados en la tierra de Luca, mientras barcos enemigos patrullaban la costa de Ugarit. Esto sugiere que la armada ugarítica podría haber estado defendiendo el paso del Egeo a la costa sur de Anatolia y el Levante, una última línea de defensa contra los pueblos del mar que se aproximaban. Los Luca parecen haber tenido una relación particularmente compleja con las grandes potencias de la época. Lucharon junto al rey hitita en la batalla de Kadesh en 1274 a.C., pero también atacaron Egipto en 1210 a.C. y participaron en la invasión masiva durante el reinado de Merneptah en 1207 a.C. Las fuentes hititas no mencionan reyes específicos de Luca, lo que sugiere que probablemente estaba gobernada por múltiples jefes locales en lugar de una monarquía centralizada. La ausencia de textos escritos procedentes de esta región durante la Edad del Bronce indica que probablemente eran analfabetos, dependiendo de la tradición oral para transmitir su cultura. Los vecinos civilizados de los Luca los consideraban piratas notorios. Las cartas de Amarna incluyen una súplica del rey de Al-Ashiyya, Chipre, a su homólogo egipcio. «Mi señor, los hombres de Luca toman una ciudad en mi país cada año. Están en un lugar llamado Útima, en mi país, y ahora toman ciudades en el país de mi señor». Esta reputación como piratas intrépidos continuó incluso después del colapso, ya que en la literatura griega posterior los licios son frecuentemente asociados con actividades piráticas. En la Ilíada de Homero, los licios aparecen como aliados importantes de Troya contra los aqueos. Un documento particularmente fascinante es una oración hitita dirigida a apaciguar a sus dioses furiosos, donde se menciona específicamente los dioses establecieron una querella con su majestad. Los enemigos, el pueblo de Arsawa, el pueblo de Masa, el pueblo de Luca, el pueblo de Pitasa, el pueblo de Nombre Perdido, el pueblo de Sehirilla, todos ellos estaban unidos y emprendieron guerra contra su majestad. El país fue atacado desde el mar. Esta descripción encaja perfectamente con los patrones de ataque asociados a los pueblos del mar. Coaliciones temporales de diferentes grupos, utilizando el mar como vía de ataque contra territorios continentales. Posible que en el siglo XII a.C., impulsados por la catástrofe o la oportunidad, estos guerreros marinos se expandieran desde el suroeste de Anatolia y el Dodecaneso hacia el oeste al Egeo y luego al sur, y hacia Chipre y el Levante. La evidencia arqueológica de guerreros con cascos con cuernos en esta región, que aparecen en las fuentes egipcias 25 años después,
respalda esta hipótesis. Los Luca representan un caso de estudio fascinante. Un pueblo periférico que durante siglos operó en los márgenes del sistema internacional de la Edad del Bronce, alternando entre la piratería, el mercenariado y la sumisión nominal a potencias mayores. Cuando ese sistema comenzó a desmoronarse, estaban perfectamente posicionados para aprovechar el caos resultante. El Carcisa. Los Carcisa, también mencionados como Carqueya en algunas traducciones, aparecen entre los nombres de la coalición que atacó Egipto en 1207 a.C. Al igual que los Luca, los Carcisa no eran desconocidos para el mundo de la Edad del Bronce. Los archivos hititas los nombran como uno de los 18 vasallos que lucharon junto al rey hitita en la famosa batalla de Kadesh. Otra mención hitita describe específicamente a Carcisa como un estado cliente que experimentó una rebelión temporal antes de ser sometido nuevamente por el rey Muwatalli II. La mayoría de los especialistas equiparan el nombre Carcisa con Caria, una región vecina de Licia en el suroeste de Anatolia. Los carios posteriores fueron conocidos en el mundo griego como marineros expertos y mercenarios valorados, una reputación que parece continuación directa de sus predecesores de la Edad del Bronce. Un elemento particularmente interesante es que, según fuentes griegas posteriores, los carios introdujeron mejoras significativas en el diseño de escudos, añadiéndoles agarraderas internas que liberaban la mano izquierda y permitían mayor movilidad en combate. Esta innovación militar podría explicar parcialmente la efectividad de los pueblos del mar contra fuerzas convencionales. Algunos investigadores han propuesto una hipótesis alternativa, que al menos algunos de los pueblos del mar pudieron haber sido hititas mismos, remanentes de un reino destruido en busca de un nuevo hogar. Esta teoría sugiere que los Carcisa, entre otros, podrían representar fragmentos del antiguo imperio hitita que, tras el colapso de su centro administrativo en Hattusa, se reorganizaron en bandas más pequeñas y móviles. Lo cierto es que los Carcisa, como muchos otros grupos incluidos bajo el paraguas de pueblos del mar, probablemente representaban una combinación de elementos: antiguos vasallos hititas liberados del control imperial, mercenarios experimentados sin un empleador estable y comunidades costeras con tradición marítima que encontraron nuevas oportunidades en un mundo en desintegración. El Eqwesh, los Eqwesh, aparecen mencionados específicamente en la inscripción de Merneptah como parte de la fuerza invasora que atacó Egipto en 1207 a.C., junto a los Luca, Sherden, Teresh y Shekelesh. Lo que hace particularmente interesante a los Eqwesh es la fuerte asociación lingüística de su nombre con los aqueos de Homero. Los mismos griegos que participaron en la legendaria guerra de Troya son llamados alternativamente aqueos, aquíans, dánaos, danuna o argivos en la Ilíada. La similitud del nombre Eqwesh con la raíz indoeuropea para caballo, equos, es notable. Y sabemos que los reinos micénicos dependían en gran medida de los carros tirados por caballos como símbolo de estatus aristocrático y herramienta militar. Diversos mitos griegos posteriores mencionan ataques aqueos al delta del Nilo. En la Odisea, Menelao de Esparta relata haber visitado Egipto durante su regreso de Troya. Incluso existe una tradición alternativa, recogida posteriormente por Eurípides, según la cual Helena nunca estuvo realmente en Troya, sino en Egipto durante toda la guerra, mientras los aqueos y troyanos luchaban por un fantasma.
Sin embargo, las fuentes egipcias más antiguas se refieren al mundo micénico no como Eqüesh, sino como Tanayu, durante la época de Tutmosis III en el siglo XV a.C. Una lista de ciudades, Tanahu del siglo XIV a.C., incluye nombres reconocibles como Micenas, Nauplia, Citera, Mesenia y Tebas, confirmando que los egipcios tenían conocimiento directo del mundo egeo. La evidencia arqueológica proporciona pistas adicionales. La armadura, asociada con los pueblos del mar, muestra sorprendentes similitudes con la utilizada en la Grecia micénica. Los famosos cascos de colmillo de jabalí, descritos detalladamente por Homero y encontrados en tumbas micénicas, se parecen a la armadura usada por algunos de los invasores representados en los relieves egipcios. Las excavaciones en diversos palacios micénicos muestran signos de inquietud desde aproximadamente el 1250 a.C. Las ciudadelas fueron reforzadas con sistemas de agua y almacenes ampliados, preparándose aparentemente para resistir asedios prolongados. Hacia el 1200 a.C., muchos de estos centros fueron destruidos violentamente. Durante décadas, los arqueólogos debatieron si estas destrucciones fueron causadas por invasores externos o por conflictos internos. La evidencia no es concluyente. En algunos sitios se encontraron puntas de flecha extranjeras, mientras que en otros los patrones de destrucción sugieren una revuelta interna contra las élites palaciales. Lo que sí sabemos con certeza es que, después de estas destrucciones, hubo movimientos significativos de población desde la Grecia continental hacia las islas del Egeo, Chipre y la costa de Anatolia. La cerámica de estilo micénico tardío aparece en estos lugares precisamente cuando desaparece de los sitios de Grecia continental. Es posible que al menos algunos de los Eqüesh fueran micénicos desplazados, ya fueran élites expulsadas o sus antiguos súbditos liberados del control palacial, que se unieron a la Confederación de Pueblos del Mar por desesperación o ambición. Un elemento complicado, sin embargo, es que fuentes egipcias mencionan que los Eqüesh derrotados estaban circuncidados, una práctica que no se asocia tradicionalmente con los griegos micénicos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la identificación directa entre Eqüesh y aqueos. Como en tantos aspectos del colapso de la Edad del Bronce, nos enfrentamos a evidencias fragmentarias y a menudo contradictorias. Los Eqüesh podrían haber sido aqueos micénicos, o quizás un grupo distinto, con alguna conexión cultural o geográfica con el mundo egeo. El Teresh. Los Teresh son otro de los grupos nombrados entre los invasores que atacaron Egipto en 1207 a.C. Los relieves egipcios los representan con barba, usando faldas puntiagudas, tiras de cuero o lino para proteger el pecho, y armados con lanzas o cimitarras curvas. La identificación de los Teresh ha generado tres hipótesis principales. La primera los vincula con regiones de Anatolia, posiblemente relacionándolos con el imperio hitita o sus vecinos lubitas. Una controvertida inscripción, cuya traducción sigue siendo debatida, supuestamente describe una gran incursión a través del imperio hitita hacia Egipto, precisamente en esta época. La segunda hipótesis los relaciona con la región de la Tróade, alrededor de la legendaria ciudad de Troya. El nombre que los troyanos se daban a sí mismos, según algunas fuentes, era Taruisa o Tarwisha, fonéticamente similar a Teresh. Esta teoría sugiere que tras la destrucción de Troya, nivel Setia, datado aproximadamente del 1190-1180 a.C.,
Los supervivientes podrían haberse unido a las bandas marítimas que asolaban el Mediterráneo oriental. La tercera, y quizás más, intrigante hipótesis propone una conexión italiana, sugiriendo que los Teresh podrían ser antepasados de los etruscos o habitantes del mar Tirreno. Esta identificación se basa en similitudes culturales y lingüísticas entre los etruscos posteriores y ciertos elementos asociados a los pueblos del mar. Un poema épico griego del siglo VIII a.C., el himno homérico a Dioniso, menciona piratas tirsénicos navegando en barcos de cubierta, posiblemente preservando un recuerdo de estos invasores marítimos siglos después de los eventos. Aunque no tenemos respuestas definitivas sobre el origen exacto de los Teresh, sabemos que fueron parte de la confederación que atacó Egipto y que tras su derrota muchos fueron incorporados a la sociedad egipcia. El papiro Harris menciona que Ramsés III asentó a miles de extranjeros capturados en fortalezas estratégicas, donde servirían como guarniciones militares bajo control egipcio. Los Peleset son quizás los más famosos de todos los pueblos del mar, principalmente porque han dejado una huella indeleble tanto en la historia bíblica como en la arqueología del Levante. Mencionados como parte de la nueva coalición que atacó Egipto en 1177 a.C., los Peleset aparecen representados en los relieves de Medinet Habu con una característica distintiva: tocados de plumas o coronas de juncos en sus cabezas. Algunos Peleset son mostrados luchando junto a los Sherden en el ejército egipcio, pero la mayoría aparecen combatiendo contra Egipto junto a los libios. Ya en 1829, el egiptólogo francés Jean-François Champollion fue el primero en equiparar a los Peleset con los filisteos, los famosos antagonistas de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta identificación, inicialmente especulativa, ha sido respaldada contundentemente por décadas de investigación arqueológica. Las excavaciones en las principales ciudades de la Pentápolis filistea, Ashkelón, Ashdod, Ecrón, Telmicne, Gaza y Gat, Teles Safi, han revelado una cultura material distintiva que aparece abruptamente en la costa sur de Canaán justo después del colapso de la Edad del Bronce. Esta nueva cultura se caracteriza por cerámica de estilo egeo, prácticas culinarias diferentes a las cananeas locales, incluyendo el consumo de cerdo, poco común en el Levante, pero habitual en Grecia, y objetos rituales que muestran claros paralelos con el mundo micénico tardío. Ramsés III afirma en el papiro Harris haber asentado a pueblos vencidos en fortalezas, sugiriendo que grupos de Peleset pudieron haber sido establecidos en Canaán bajo sus órdenes. La persistente influencia egipcia en la Pentápolis filistea sugiere que técnicamente podrían haber comenzado como vasallos de Egipto, ganando gradualmente independencia a medida que la influencia faraónica disminuía en la región. Sobre los orígenes de los Peleset se han propuesto diversas teorías: Grecia continental, Creta y Liria, los Balcanes occidentales y Anatolia occidental. La evidencia más sólida, respaldada recientemente por estudios genéticos en restos humanos hallados en Ashkelón, sugiere un origen en el área del Egeo, probablemente Grecia o sus islas adyacentes. Numerosos pasajes bíblicos sitúan los orígenes de los filisteos en la isla de Caftor, frecuentemente equiparada con Creta. El profeta Amós declara: «No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y a los sirios de Kir». Amós 9:7. Sugiriendo que los israelitas consideraban a los filisteos como migrantes llegados de ultramar, al igual que ellos mismos. La evidencia arqueológica respalda esta conexión egea. La cerámica micénica, común antes del colapso,
es reemplazada en las ciudades filisteas por un estilo de imitación local conocido como el ádico tardío tercese, producido por personas familiarizadas con las técnicas micénicas, pero adaptándolas a nuevas circunstancias. Los cambios en los patrones alimenticios en la Pentápolis filistea son particularmente reveladores. El aumento en el consumo de carne de cerdo y ciertas preparaciones culinarias asociadas con el Egeo sugieren un grupo de personas que trajo consigo sus tradiciones gastronómicas desde otra región. Los filisteos mantuvieron durante siglos una identidad cultural distinta de sus vecinos israelitas y cananeos. Sus 5 ciudades principales formaban una confederación gobernada por señores, seren en hebreo, un término que no se usa para otros gobernantes en la Biblia y que podría derivar de la palabra griega tiranos. Durante los siglos XII y antes de Cristo, los filisteos experimentaron su edad de oro, expandiendo su influencia desde la costa hacia el interior. El registro arqueológico muestra ciudades bien planificadas con arquitectura monumental, sistemas de drenaje avanzados y talleres especializados para la producción de hierro, un metal que dominaron antes que sus vecinos israelitas. La Biblia retrata a los filisteos como los principales antagonistas de Israel durante este período. La narrativa de David y Goliat, uno de los relatos más famosos del Antiguo Testamento, refleja esta rivalidad. Independientemente de la historicidad precisa de estos relatos, representan el recuerdo de un conflicto real entre dos pueblos con orígenes, culturas y ambiciones distintas. Con el tiempo, los filisteos fueron gradualmente absorbidos por las culturas vecinas. Primero cayeron bajo dominación asiria en el siglo VIII a.C., luego babilónica, y finalmente perdieron su identidad distintiva durante el período persa. Para el siglo IV a.C., los filisteos como pueblo separado habían desaparecido, aunque el nombre de su territorio, Palestina, persistiría hasta la actualidad. Los Peleset filisteos representan uno de los casos más claros de un grupo de pueblos del mar que estableció con éxito un nuevo hogar tras el colapso, adaptándose a nuevas circunstancias y manteniendo elementos de su cultura original mientras desarrollaban una identidad propia en su tierra adoptiva. El Tejeker. Los Tejeker, también transcritos como Cheker o Zakar, son mencionados como parte de la confederación que atacó Egipto en 1177 a.C., aunque aparecen con menos prominencia en los relieves e inscripciones de Medinet Habu que otros grupos, como los Peleset o Sherden, dejaron una huella significativa en el Levante post-colapso. Un documento egipcio fascinante, el relato de Wenamun, proporciona una visión única de este pueblo. Escrito hacia el 1090-1075 a.C., casi un siglo después del colapso principal, describe la misión de un oficial egipcio enviado a Biblos para comprar madera de cedro para la barca sagrada de Amón. En este relato se menciona específicamente que la ciudad de Dor, en la costa norte del actual Israel, era una ciudad de los Cheker. El príncipe de Dor, llamado Beder, es descrito como inicialmente hostil, pero finalmente hospitalario hacia el emisario egipcio Wenamun, sugiriendo relaciones diplomáticas complicadas pero existentes entre Egipto y estos antiguos invasores ahora asentados. En Medinet Habu, los Cheker son representados luchando con espadas cortas, lanzas largas y escudos redondos, con armadura que recuerda a la utilizada en la Grecia micénica. Algunos especialistas han sugerido una conexión entre los Cheker y la región de la Tróade, el área alrededor de Troya, basándose principalmente en similitudes fonéticas con nombres como Teucer, un famoso arquero mencionado en la Ilíada. Las
Excavaciones arqueológicas en Dor han revelado una ciudad próspera durante los siglos XII-XI a.C., con evidencia de metalurgia avanzada, comercio marítimo extenso y una cultura material que mezcla elementos levantinos con influencias egeas. Los hallazgos incluyen cerámica de estilo filisteo, junto con elementos locales, sugiriendo una toma de control de élite por un pequeño grupo de checker que reemplazó a los gobernantes anteriores mientras mantenía gran parte de la población y las tradiciones locales. Un documento egipcio posterior, el Onomasticón de Amenope, alrededor del 1100 a.C., parece confirmar que los Peleset, Sherden y Checker seguían asentados en sus respectivos territorios del Levante décadas después de su llegada inicial. Este texto enumera pueblos y lugares extranjeros conocidos por los egipcios, agrupando a estos tres grupos juntos en una secuencia que sugiere proximidad geográfica. A diferencia de los filisteos, que mantuvieron una identidad cultural y política distintiva durante siglos, los checker parecen haberse fusionado más rápidamente con las poblaciones locales cananeas y fenicias. Para el siglo X a.C., Dor aparece como una ciudad fenicia típica, aunque posiblemente con una élite gobernante que aún trazaba su linaje hasta los invasores originales. El Danuna. Los Danuna, también transcritos como Denien o Danaán, son mencionados como uno de los grupos principales que atacaron Egipto en 1177 a.C. Su nombre ha provocado intenso debate entre los especialistas debido a sus posibles conexiones con el mundo griego. En las obras de Homero, todos los griegos son conocidos colectivamente como Danaáns, Danaí, Danaoi, un término utilizado más de 100 veces en la Ilíada. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los Danuna podrían representar a elementos del mundo griego micénico, distintos pero relacionados con los Equesh, aqueos. Las referencias a este grupo en fuentes anteriores son escasas, pero significativas. Aparecen brevemente como Tanahu en inscripciones del reinado de Tutmosis III y Amenhotep III, siglos XV-XIV a.C. Una carta de Amarna particularmente intrigante menciona la muerte de un rey de Danuna y su sucesión pacífica, indicando que constituían un reino establecido con relaciones diplomáticas con Egipto décadas antes del colapso. Una inscripción bilingüe del siglo VIII a.C., encontrada en Karatepe en Cilicia, sur de Turquía actual, menciona a un rey de Adana que se jacta de expandir su control sobre la llanura de Adana y restaurar a su pueblo, los Danunitas. Esto ha llevado a algunos especialistas a ubicar a los Danuna originales en esta región, posiblemente como un grupo anatolio. Otros investigadores han propuesto que los Danuna se originaron cerca de Ugarit, posiblemente en Chipre, y que sirvieron como mercenarios en Canaán antes de participar en las invasiones de los pueblos del mar. Esta teoría se basa en referencias textuales de Ugarit que mencionan a danunitas entre sus habitantes extranjeros. Una hipótesis particularmente intrigante conecta a los Danuna con la tribu israelita de Dan. El libro de Jueces 5:17 menciona enigmáticamente, y Dan, ¿por qué se quedó en las naves?, sugiriendo una asociación marítima inusual para una tribu hebrea. Algunos estudiosos han propuesto que la tribu de Dan podría haber tenido un origen parcialmente diferente al de las otras tribus israelitas, posiblemente incorporando elementos de los pueblos del mar asentados en la región. Sea cual sea su origen exacto, las fuentes egipcias sugieren que tras ser derrotados, muchos Danuna fueron reasentados por Ramsés III a lo largo de la costa de Canaán
como parte de su estrategia para establecer guarniciones leales que protegieran las rutas comerciales egipcias, como el camino de los filisteos. El Hueshesh, los Hueshesh, representan quizás el más enigmático de todos los pueblos del mar, nombrados en las inscripciones de Ramsés III. Más allá de su mención en Medinet Habu como parte de la coalición invasora de 1177 a.C., las fuentes históricas guardan un silencio casi absoluto sobre ellos. Esta escasez de información ha llevado a especulaciones diversas. Algunos investigadores han propuesto una conexión con Wilusa, el nombre hitita para Troya, sugiriendo que los Hueshesh podrían ser troyanos desplazados tras la destrucción de su ciudad. El poeta romano Virgilio, en la Eneida, continúa la historia de Homero afirmando que Roma fue fundada por troyanos exiliados forzados al mar tras la caída de su ciudad. Aunque tradicionalmente considerada una invención literaria para vincular Roma con el glorioso pasado de Troya, algunos especialistas modernos han sugerido que podría contener un núcleo de verdad histórica. Grupos de la costa de Anatolia, que tras el colapso se desplazaron hacia el oeste en busca de nuevos hogares. Una teoría alternativa vincula a los Hueshesh con la expansión de la cultura de los campos de urnas en Europa continental durante los siglos XIII y XII a.C. Esta cultura, caracterizada por el rito funerario de incinerar a los muertos y depositar sus cenizas en urnas, se expandió desde Europa central hacia el Mediterráneo precisamente durante este periodo. Aunque carecían de los sistemas palaciales complejos de las civilizaciones orientales, los pueblos de la cultura de los campos de urnas desarrollaron sofisticado equipamiento militar, incluyendo nuevas formas de espadas y armaduras. Más importante aún, parecen haber desarrollado tácticas de infantería innovadoras basadas en el combate con espada, potencialmente más efectivas que los tradicionales carros de guerra en terrenos irregulares o bosques. En un contexto de dificultades climáticas, como las fallas de cosechas causadas por el clima más seco documentado para este periodo, estas culturas guerreras podrían haberse visto obligadas a buscar sustento en otras regiones, creando un efecto dominó de migraciones y conflictos que, eventualmente, alcanzó el Mediterráneo oriental. Sin embargo, debemos reconocer que las teorías sobre los Hueshesh permanecen en el ámbito de la especulación informada. A diferencia de los Peleset, filisteos o los Sherden, no han dejado una huella arqueológica claramente identificable, lo que nos hace depender exclusivamente de la breve mención en las inscripciones egipcias. Las velas negras desaparecieron finalmente del horizonte. Los sangrientos enfrentamientos cesaron. El humo se disipó sobre las ciudades incendiadas. Y gradualmente, como la niebla matinal bajo el sol naciente, el mundo que había existido durante medio milenio se desvaneció para siempre. La gran prueba de Ramsés III había terminado en victoria, pero una victoria que marcaba no el inicio de una nueva era de esplendor para Egipto, sino el último resplandor de una antorcha moribunda. El faraón había preservado su reino, pero el mundo que lo rodeaba estaba irreconociblemente transformado. Las tablillas en lineal B de Grecia, los documentos cuneiformes hititas, los archivos de Ugarit, todos guardaron silencio simultáneamente. La comunicación internacional se quebró, el comercio de larga distancia colapsó, la escritura misma desapareció en muchas regiones. Lo que siguió fue lo que los historiadores llamarían una edad oscura, no porque fuera necesariamente un tiempo de simple barbarie, sino porque la luz del conocimiento escrito se atenuó. Como un agujero negro histórico, sabemos más sobre los siglos anteriores y posteriores que sobre este período crítico de transición,
y sin embargo, de estas cenizas nacería un nuevo orden. En las tierras altas de Anatolia, pequeños reinos neohititas preservarían fragmentos de la cultura de sus predecesores. En el Levante, los filisteos y otros pueblos del mar asentados desarrollarían culturas híbridas mezclando elementos de sus orígenes egeos con tradiciones locales. En Grecia, tras siglos de aislamiento y simplificación cultural, surgirían las polis, que sentarían las bases de la civilización clásica. En las costas fenicias, mercaderes audaces reanudarían gradualmente las redes comerciales, esta vez utilizando un invento revolucionario: el alfabeto, un sistema de escritura tan sencillo que podría ser aprendido por comerciantes y capitanes sin necesidad de escuelas de escribas profesionales. Este alfabeto fenicio sería adaptado por los griegos, pasaría a los etruscos y romanos, y finalmente se convertiría en el sistema que usamos para escribir estas palabras hoy. Y quizás lo más significativo, la desaparición del bronce como material estratégico y su sustitución por el hierro democratizaría la guerra y la tecnología. Ya no serían los palacios centralizados los únicos capaces de equipar ejércitos. Las comunidades locales, incluso los individuos emprendedores, podrían forjar sus propias herramientas y armas, iniciando una descentralización tecnológica que tendría profundas consecuencias políticas y sociales. El colapso de la Edad del Bronce no fue simplemente una serie de destrucciones, sino una transformación fundamental en cómo las sociedades humanas se organizaban. Los antiguos sistemas, basados en reyes divinizados, monopolios comerciales y escribas especializados, se dieron paso a formas más flexibles y adaptables de organización social. Pero ¿qué lecciones podemos extraer nosotros, habitantes de un mundo hiperconectado del siglo XXI, de esta catástrofe ocurrida hace más de 3000 años? La primera y más inquietante es la fragilidad de los sistemas complejos. Las civilizaciones de la Edad del Bronce no colapsaron por una única causa catastrófica, sino por la combinación de múltiples factores: cambio climático, innovaciones tecnológicas disruptivas, migraciones masivas, tensiones sociales internas. Cada uno de estos factores podría haber sido gestionado individualmente, pero juntos crearon una tormenta perfecta que sobrepasó la capacidad de adaptación de estas sociedades. Nuestro mundo moderno, con sus cadenas de suministro globales, sistemas financieros interconectados y dependencias tecnológicas, muestra vulnerabilidades inquietantemente similares. Un reciente evento global, como la pandemia de COVID-19, demostró cómo una crisis en un ámbito puede rápidamente convertirse en una cascada de desafíos interrelacionados, desde la salud pública hasta las cadenas de suministro y la estabilidad política. La segunda lección es sobre la adaptabilidad. Las sociedades que mejor sobrevivieron al colapso fueron aquellas capaces de adaptarse. Egipto, aunque debilitado, mantuvo su continuidad cultural, abandonando sus ambiciones imperiales y centrándose en su núcleo territorial. Las comunidades costeras, que habían dependido del comercio internacional, diversificaron sus economías hacia recursos locales. También observamos la importancia de la descentralización y la resiliencia local. Cuando los grandes sistemas centralizados colapsaron, las comunidades locales, con recursos propios y capacidad de autoorganización, sobrevivieron y eventualmente prosperaron. Las culturas que dependían exclusivamente de estructuras palaciales complejas desaparecieron. Aquellas con tradiciones comunitarias fuertes encontraron nuevos caminos. Finalmente, está la lección sobre la identidad y la transformación cultural. Los pueblos del mar, vistos inicialmente como simples destructores, se revelaron como agentes complejos de cambio histórico. Algunos, como los filisteos,
establecieron nuevas entidades políticas que florecerían durante siglos. Otros se integraron en las sociedades existentes, aportando nuevas tecnologías, ideas y prácticas. Estamos actualmente en medio de nuestra propia era de transformaciones profundas. El cambio climático, las revoluciones tecnológicas, los desplazamientos masivos de población y las tensiones sociales crecientes presentan desafíos que recuerdan, aunque en un contexto radicalmente diferente, a los que enfrentaron las sociedades de la Edad del Bronce tardía. La historia no se repite, pero a menudo rima. Las personas que observaron las velas negras acercándose a las costas del delta del Nilo en 1177 a.C., no podían imaginar que estaban presenciando no solo una batalla, sino el fin de un mundo. De manera similar, podemos estar atravesando hoy transformaciones cuyo significado completo solo será evidente para las generaciones futuras. La verdadera lección del colapso de la Edad del Bronce no es sobre la inevitabilidad del fin, sino sobre la perpetua reinvención de las sociedades humanas. De las cenizas de aquella catástrofe antigua surgieron nuevas formas de organización social que eventualmente dieron lugar a la Grecia clásica, a Roma y a los fundamentos de nuestra propia tradición cultural. Quizás la historia de los pueblos del mar no es, en última instancia, una advertencia sobre el colapso, sino un recordatorio de nuestra extraordinaria capacidad para adaptarnos y reinventarnos frente a desafíos aparentemente insuperables. Un testimonio de que incluso cuando sistemas enteros se desmoronan, la humanidad encuentra nuevos caminos para avanzar. Mientras contemplamos aquellos barcos de proas con cabezas de aves, aquellos guerreros con cascos cornudos y espadas brillando, al sol, aquellas ciudades en llamas y reinos cayendo, no solo estamos mirando un pasado lejano y alienígena, estamos contemplando un espejo distante que refleja, en formas antiguas y extrañas, las mismas fuerzas fundamentales que siguen moldeando nuestro propio destino. Y así, mientras las velas negras se desvanecen en la bruma de la historia, nos dejan una pregunta inquietante pero esencial. Cuando enfrentemos nuestras propias tormentas perfectas, tendremos la sabiduría y la resiliencia para navegar a través de ellas hacia nuevos horizontes.